Hola a todos, bienvenidos. Continuamos con la segunda temporada de Por Su Palabra. Hoy estoy solito, pero les traigo aquí el tercer episodio del podcast titulado Debilidad. Voy a estar hablando sobre el animanga Jigokuraku, pero antes, como es costumbre ya, quiero que podamos ustedes y yo, porque ya les dije que estoy solo, un par de versículos que se encuentran en 2 de Corintios capítulo 12. Son del versículo 8 al 10. Como contexto de este pasaje bíblico, sabemos que está escribiendo el apóstol Pablo, y él dice que tiene una debilidad, que tiene un aguijón, una espina, algo que lo incomoda, algo que lo molesta, y muchos piensan que esto se trata de una especie de ceguera que el apóstol Pablo tenía, una ceguera parcial, que obviamente no podía solucionarse con el uso de anteojos porque todavía no existían. Entonces era algo que él le incomodaba, algo que no lo dejaba tranquilo. Realmente no sabemos qué es, pero sabemos que es algo que no lo dejaba tranquilo, que lo atormentaba. Y en ese respecto el apóstol Pablo dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, la espina. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hablemos primero de Jigokuraku. ¿De qué se trata este animanga? Está ambientado en el periodo Edo en Japón, y se nos presenta al protagonista, que es Gabimaru el Vacío. Él es el ninja más fuerte de su aldea que, tras hablar con el jefe de la aldea para decirle que no quiere asesinar más gente, que ya no quiere seguir con esa vida de asesino, es entregado como un criminal y es sentenciado a muerte. Él afirma que no tiene ningún aprecio por la vida. Básicamente dice: bueno, mátenme, me da lo mismo, no me importa, no me interesa vivir, así que simplemente mátenme. Y sin embargo, cada vez que intentan matarlo, resulta imposible. Le intentan cortar el cuello, no se puede, se rompe la espada. Intentan separarlo por las piernas con unos bueyes, y los bueyes terminan cansados porque no pueden romperle las piernas. Y así intentan una serie de veces matar a Gabimaru, quien dice que no tiene ninguna intención de vivir, y no pueden matarlo. Entonces la gente piensa: chuta, parece que este compadre es inmortal, parece que él es demasiado fuerte, es inmortal y por lo tanto no puede morir, no podemos matarlo aunque lo intentemos. Vamos a tener que llamar a un asesino profesional, vamos a tener que llamar a alguien de la familia llamada Asaemon. Llamada no es que la familia se llame Asaemon, sino que llamada es parte del nombre, y es ahí donde llaman a Sagiri llamada Asaemon, quien se da cuenta que no es que Gabimaru sea inmortal, sino que es él mismo quien está oponiendo resistencia a morir cada vez que lo han intentado matar, y termina descubriendo cuál es la razón por la cual él no quiere morir, y es que él anhela ver nuevamente a su esposa, porque él estaba casado con la hija del líder de la aldea, y a ella en realidad no le gustaba este tipo de vida y él decidió dejarla. Dijo: bueno, como es la hija del jefe, seguramente él me va a entender y me va a dejar que yo no viva más esta vida. No lo hace, como ya dije, lo entregan para poder matarlo. Pero la hija del jefe es finalmente la razón de Gabimaru para dejar de querer mancharse las manos de sangre. Y de este modo es que, al descubrir por qué él no quiere morir, Sagiri le ofrece un trato. Le dice que debe ir junto con ella, junto con otros verdugos de la misma familia y con otros criminales, al paraíso terrenal. Este paraíso terrenal resulta ser realmente un infierno, es un lugar atroz del cual nadie vuelve con vida, la gente vuelve deformada de ahí, y hay muchas cosas horribles en ese lugar. Por eso que el título de la serie es Hell's Paradise. Es porque es el infierno en el paraíso, o el paraíso del infierno. Finalmente es algo distópico. ¿Para qué tienen que ir a este lugar, a este paraíso terrenal? Tienen que ir para poder encontrar el elixir de la vida. Si logra encontrar el elixir de la vida, será perdonado, se le otorgará un indulto y podrá ver nuevamente a su amada. Obviamente Gabimaru acepta, y tras avanzar muy poco en la historia, él comienza a sentirse mal porque se ha empezado a conectar con sus emociones
porque se da cuenta que tiene sentimientos y dice, pero ¿cómo? Yo soy Gabimaru el vacío, no puedo tener sentimientos. Y se da cuenta que no es el mismo de antes, y que ya no puede matar gente a sangre fría. Se considera por esto mismo a sí mismo como débil. Dice, soy débil. Se supone que estoy aquí para volver con mi esposa, pero parece que no voy a poder volver con ella porque soy muy débil. Y no voy a poder seguir avanzando, no voy a poder alcanzar el elixir, no alcanzaré el indulto, no podré volver con mi amada. No puedo. Sin embargo, Sagiri le dice que en realidad la debilidad es la semilla de la fortaleza. Y esta es la idea clave que se repite a lo largo del manga. Uno podría pensar, es un manga sobre ninjas, sobre monstruos, sobre dioses, un montón de cosas, pero no, en realidad no me acuerdo dónde lo leí, pero la sinopsis una de las sinopsis que hay de esta historia es una historia acerca de fortalezas y debilidades. Entonces nos damos cuenta que la debilidad aquí es la semilla de la fortaleza. Más adelante en la historia se explica que a fin de incrementar el poder que uno tiene que enfocarse en su alma. No enfocarse solamente en la fuerza física, en el poder destructivo que uno tenga, sino en su alma. Usan otros conceptos que en realidad vamos a evitar en este podcast. Ya sabemos que es un podcast cristiano, por lo tanto el mismo manga lo dice, se recogen muchos conceptos de muchas religiones que en realidad los podemos evitar, así que vamos a decirlo en estos términos. Se necesita poder en el alma, conexión con el alma, para poder incrementar el poder que una persona tiene. Para incrementar este poder, adivinen qué se necesita. Se necesita abrazar la debilidad, e incluso se necesita aceptar que hay otras personas que tienen lo que tú no tienes, que te puedes apoyar en otras personas para incrementar tu fortaleza a través de ellos. Es decir, reconoces, a mí algo me falta, algo de debilidad tengo, pero puedo suplir esta debilidad al apoyarme en la fortaleza de otro. Una persona que no logra aceptar su debilidad, que solamente cree que tiene fortaleza, que solamente cree que es fuerte y más fuerte, no logra incrementar su poder, se queda atrás. El resumen de la historia llega más o menos hasta aquí, porque en realidad no creo que sea necesario hablar de otros aspectos, y confieso que tampoco he avanzado más en el manga, así que no quiero auto-spoilearme a fin de quizá decir algo más completo. No creo que sea necesario, pero el resumen llega hasta aquí. Desde la postura bíblica, ¿qué sucede? ¿Es correcto esto de que aceptar tu debilidad aumenta tu poder? Claro, obviamente no vamos a hablar de que va a crecer nuestra alma y de que vamos a tener un poder de pelea mucho mayor, porque no se trata de eso. Pero en lo que leíamos recién, en 2 de Corintios, aceptar tu debilidad aumenta tu fortaleza. ¿Por qué? Porque puedes aumentar tu dependencia en Dios. El apóstol Pablo decía, tengo una espina que me molesta, algo que impide que me vuelva orgulloso. Entonces yo ya no me puedo jactar acerca de mis propias fortalezas. Ya no puedo hablar solamente por medio de mí y decir, yo soy bueno, yo soy inteligente, yo soy sabio, yo hago esto, yo, sino que se ha dado cuenta que no era suficiente con solo él mismo. Y se jactaba ya no de sus fortalezas, de sus virtudes, sino también de sus debilidades, a fin de que el poder de Cristo actuara a través de él. Porque Jesucristo, nuestro Dios, es un Dios respetuoso, y si tú dices para ti mismo, no creyendo en Dios, le dices a la nada, no, yo no creo en Dios, yo no necesito de dioses inventados para sentirme bien, yo no necesito de dioses inventados para sentirme validado. Entonces Dios se toma de tus palabras, Él te escucha. Aunque tú no creas en Él, Él te escucha y te dice, ok, te voy a dar tu espacio. Pero aunque Él se aleje ese poquitito de ti, sigue siendo por su sacrificio en la cruz que tú estás vivo el día de hoy. Porque tú no eres suficientemente fuerte para limpiar tus propios pecados. No eres suficientemente fuerte para redimirte. Y aunque no confieses esa debilidad, sigues siendo débil en esa área. Y el único con suficiente poder para sanarte, el único con suficiente poder para salvarte fue Jesús. Entonces igual sigue siendo débil y su poder se sigue perfeccionando en tu debilidad. Pero ahora bien, cuando tú reconoces que eres débil y que Dios es fuerte y que lo necesitas a Él, tú te das cuenta que no solamente murió por ti en la cruz, sino que Él sigue fortaleciéndote el día de hoy. Cuando tú le dices, Señor, sabes que yo no puedo más con mi trabajo. Estoy cansado, estoy agobiado de las cosas que me dicen en mi casa, en mi familia. No puedo solo.
estoy cansado de luchar, estoy cansado jefe. Ahí Dios se perfecciona y te ayuda a vivir una vida plena. Él te ayuda a seguir con tu trabajo, a seguir con tu familia. Aunque tú estés sufriendo, Él te ayuda a seguir adelante. Y hay mucha gente que cree hoy en día en manifestar, en declarar, en la confesión positiva. Y dicen que tú tienes que manifestar las cosas buenas, tienes que atraerlas con el poder de tu pensamiento. Y tú no puedes decir que tú eres débil, porque si tú dices que tú eres débil, estás aceptando la derrota para tu vida. Tú no puedes confesar que tienes escasez económica, porque estás aceptando que eres pobre. Tú no puedes decir estoy enfermo, porque estás impidiendo la sanidad en tu vida. Y eso no es cierto, porque bíblicamente esto no es así. Como ya les dije recién, cuando tú confiesas tu debilidad, tu escasez, cualquier cosa que te falte, es cuando puedes alcanzar la bendición de Dios. Puedes alcanzar lo que Dios tiene para ti. Por ejemplo, el rey Josafat en el libro de Crónicas confiesa que él no tenía poder suficiente para enfrentar a la alianza del enemigo. Y es entonces que Dios le da la victoria, y le da una victoria maravillosa. Del mismo modo, Gedeón se sentía poca cosa, se sentía pequeño, y el Señor le dio un ejército, y ese ejército se redujo a 300 personas. 300 personas. Un ejército débil, pero confiaban en Dios. Y ese ejército débil ni siquiera tuvo que hacer nada para vencer a los madianitas. Si hubiera habido un ejército más grande, quizás se hubieran abalanzado contra ellos y los hubieran matado. Pero este ejército pequeño dejó fluir el poder de Dios en su debilidad. Del mismo modo, los discípulos en el futuro reconocen que no tienen suficiente para dar de comer a la multitud. Dicen, Jesús pregunta, ¿qué tienen para comer? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Encontramos un muchachito y él tiene 5 panes y 2 pescaditos, nada más que eso. Y es entonces que Jesús dice, ok, tenemos suficiente. Y milagrosamente genera abundancia. Es cuando la viuda dice que no tiene suficiente aceite para hacer pan, que el profeta le dice, empieza a verter aceite en las jarras que tienes. Consíguete jarras y verte aceite. Y ella empieza a verter el aceite y se multiplica. Entonces es cuando tú no tienes que puedes tener más. Que nadie te diga que tienes que confesar, que no, es que tú lo tienes todo porque tienes que declararlo y Dios quiere que seas próspero. Sí, obviamente Dios quiere que tú tengas cosas, pero Él quiere que tú tengas una relación con Él. Y hasta que tú no reconoces que Él te hace falta, no puedes sentir su poder. Tienes que reconocer tus debilidades para que Dios se manifieste en fortaleza. Y quizá tú puedes hacerte el fuerte, como decía recién, puedes tener muchas necesidades y no, yo me voy a hacer el fuerte y no voy a demostrarle a nadie que tengo un problema. Es que me siento mal, pero no voy a ir al psicólogo porque no quiero. No necesito ayuda de un psicólogo. Es que yo sé que estoy en pecado, pero no quiero ir delante de Dios porque yo puedo librarme de este pecado solo. No, es que, ¿sabes que me he hecho tanto daño a la gente en el pasado que ya ahora yo no tengo sentimientos? Soy frío, soy Gabimaru el vacío. No puedes fingir que no tienes debilidad, porque eso solamente te va a llevar a morir. Tienes que aprender a aceptar tu debilidad. Solo cuando aceptas tu debilidad es cuando Dios puede sanarte. Si tú no aceptas que estás enfermo, no vas a ir al hospital y no te vas a sanar. Si tú no aceptas que tienes pecado, no vas a ir a Dios y Él no te va a poder limpiar. Solamente vas a morir si no aceptas tus debilidades. Pero cuando las aceptas, no es solo Dios el que te va a ayudar, no es solamente Dios el que te va a cambiar. También te das cuenta, como decía en el relato de la historia, que hay otros que también tienen fortalezas. Cuando te das cuenta que tú no puedes con todo, te das cuenta que hay otros que tienen virtudes, que tienen dones, que tienen talentos en los que tú puedes ayudarte. Yo no sé cuáles sean tus debilidades ni cuáles sean tus fortalezas. Pero sí sé que si tú sientes que eres demasiado débil para seguir a Jesús, si sientes que eres demasiado débil para dejar tu pecado o la vida que estás viviendo, Dios te hará fuerte. Él te dará la fortaleza que se necesita para poder seguirlo. Y nadie te está pidiendo que seas fuerte al momento de venir a los pies de Jesús. Puedes venir siendo débil. Él te fortalecerá para que lo obedezcas. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, nadie necesita ser perfecto para venir ante Dios, sino que Dios
te perfecciona cuando vienes delante de Él. Y es lo mismo aquí. No importa si eres débil, Él te fortalecerá. Y si por otro lado tú piensas que eres demasiado fuerte ya como para seguir a Jesús, si tú piensas, no, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser como ese rebaño de ovejas que necesitan de un pastor para que los guíen. No. Yo soy fuerte, yo me mando solo, yo sé vivir solo. Solamente puedo invitarte a acercarte, solamente por un acto de fe, y te vas a dar cuenta que tu fortaleza en realidad no es fortaleza. Que eso de vivir solo solamente te mantiene amarrado a pecados, te tienen esclavo. Lo que tú piensas que a lo mejor es placer, en realidad no lo es solamente algo que te mantiene atado y que no te da libertad. Y sé que serás mucho más fuerte si encuentras a Jesucristo. Y como veíamos en episodios anteriores, vas a perder algo quizá, vas a perder tu estatus que tienes ahora, la fuerza que crees tener, pero vas a obtener algo mucho mejor, vas a hacer un intercambio equivalente. ¿Qué les parece si oramos para cerrar este episodio? Señor Jesús, te doy muchas gracias por cada una de las personas que pudo oír este mensaje. Te pido, Señor, que tú des entendimiento a los corazones y que tú hagas que cada persona que oiga esto se rinda delante de tus pies pidiendo por esa fortaleza que tú quieres ofrecer. Haznos fuertes en nuestra debilidad. Resplandece a través de nosotros y haznos conocer ese placer, esa satisfacción que nunca habíamos conocido antes en lo que eran nuestros propios méritos. Gracias porque tú eres más fuerte que nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos estamos oyendo a la próxima. Hasta luego. Adiós.